Hola, continuando con las temáticas de termodinámica, hoy vamos a hablar acerca de la segunda ley de la termodinámica, pero antes vamos a hablar acerca de los procesos reversibles e irreversibles. Podemos pensar en procesos que conservan la energía y por lo tanto cumplen con la primera ley de la termodinámica, pero aún así estos procesos nosotros nunca vemos que se lleven a cabo en la naturaleza. Por ejemplo, podríamos pensar en que una taza de café caliente de repente ceda algo de su energía interna y se convierta en energía rotatoria y espontáneamente comience a girar. Esto es algo que nosotros no vemos naturalmente. O que un bloque y la superficie de la mesa en la que se encuentra cedan parte de su energía interna y la conviertan en energía que mueva el bloque. O que un vaso con agua fría se transforme luego en cubos de hielo al agregarle agua caliente. Estas situaciones no se dan porque la segunda ley de la termodinámica habla acerca de la dirección en la que se llevan a cabo los procesos. Supongamos un émbolo sin fricción colocado sobre un depósito con el que puede intercambiar temperatura. En un estado inicial vamos a tener que este depósito tiene sus variables de estado como un volumen inicial, una temperatura inicial y se encuentra a una presión inicial. Presionamos el émbolo rápidamente y esperamos a que se restablezca el equilibrio con el depósito, de manera que ahora va a tener sus variables de estado como un volumen final, una temperatura final y una presión final. Como durante el proceso el gas es turbulento y su presión y su temperatura no están bien definidos, no nos sería posible trazar en una gráfica PV una línea continua, dado que desconocemos los valores tanto de presión como de volumen durante todo el proceso. De manera que en la gráfica lo único que podríamos trazar son los puntos inicial y final de los estados. El sistema va a pasar de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, pasando por una serie de estados de no equilibrio. Ahora, podemos nosotros presionar el émbolo muy lentamente, añadiendo en forma gradual arena en la parte superior, de manera que tanto la presión como el volumen como la temperatura sean en todo momento cantidades bien definidas. Este proceso se puede llevar a cabo así. Se dejan caer unos granos de arena sobre el émbolo. Esto va a reducir un poco el volumen y la temperatura tenderá a elevarse. Y el sistema en ese momento va a salir de su estado de equilibrio, pero solo ligeramente. Se va a transferir al depósito una pequeña cantidad de calor porque el gas va a estar más caliente y debido a la diferencia de temperatura se va a transferir calor al depósito y el sistema volverá a su estado de equilibrio en poco tiempo, llegando al equilibrio térmico con el depósito. Luego dejamos caer más granos de arena y todo vuelve a repetirse. Podemos repetir continuamente este proceso hasta haber reducido el volumen del gas hasta la mitad. Si los aumentos de presión son cada vez más pequeños, los estados intermedios se saldrán del equilibrio cada vez menos y van a volver al equilibrio más rápido. Llegamos de esta forma a un proceso ideal en el que el sistema pasa a través de una sucesión continuada de estados de equilibrio, de manera que se puede trazar una línea continua en el PV, en el diagrama presión-volumen. Durante este proceso se va a transferir cierta cantidad de calor al depósito. Los procesos como el primero que describimos se llaman procesos irreversibles y este segundo proceso es un proceso reversible. Proceso reversible es un proceso en el que por medio de un cambio diferencial en el entorno puede hacerse que regrese sobre su trayectoria, de manera que al inicio podemos tener un sistema en un estado A con una presión, volumen y temperatura inicial. Luego agregamos unos granos de arena, esto hará que disminuya un poco el volumen y se va a transferir un poco de calor al depósito. Entonces estamos cambiando sus variables de manera que ahora el sistema se encuentra en un estado B.
Nosotros de la misma manera podemos quitar algunos granos de arena. Esto va a hacer que aumente el volumen y que se transfiera calor al sistema, devolviéndolo de nuevo a su estado inicial. Entonces vemos que estaba en un estado, hicimos que hiciera un proceso, pero también podemos deshacer ese proceso y regresar al estado original. En la vida real todos los procesos son irreversibles, pero podemos aproximarnos a la reversibilidad por medio de refinamientos experimentales apropiados. Pero ojo, no todos los procesos lentos van a ser reversibles. Por ejemplo, si en el ejemplo anterior el émbolo hubiese tenido fricción con las paredes, entonces no hubiera regresado a su estado previo, aunque quitáramos y agregáramos granos de arena. Es decir, ser lento no significa que sea reversible el proceso. A los procesos que se dan a cabo muy lentamente a través de una serie de estados de equilibrio les vamos a llamar procesos cuasiestáticos, y los procesos cuasiestáticos pueden o no ser reversibles, es decir, ser un proceso cuasiestático no es garantía suficiente para que el proceso sea reversible. El proceso que describimos anteriormente era un proceso isotérmico porque se daba a temperatura constante. Nos cuidamos de que en todo momento el diferencial de temperatura fuera pequeño y que se mantuviera constante. También se puede reducir el volumen de manera adiabática, quitando el émbolo del depósito y poniéndolo sobre una superficie aislante. Los procesos adiabáticos también pueden ser reversibles o irreversibles. Durante una compresión adiabática, la temperatura se eleva, pues según la primera ley de la termodinámica, si el calor es cero, entonces el trabajo efectuado sobre el sistema por el entorno debe aparecer en el sistema como un cambio en la energía interna, y esto lo vemos como un aumento en la temperatura. El trabajo tendrá valores distintos para cantidades diferentes de descenso del émbolo, siendo el negativo de la integral de la presión por el diferencial de volumen únicamente para procesos reversibles, pues en ellos se tiene una función de presión bien definida. Con esto tenemos entonces que el cambio en la energía interna y el cambio en la temperatura no van a ser iguales para procesos reversibles o irreversibles. Por otro lado, en una transformación de un punto inicial I a un punto final F, el cambio en la energía interna depende solo de la presión, el volumen y la temperatura en I y en F. Esto es, mientras que el calor y el trabajo dependen de la trayectoria, el cambio en la energía interna no depende más que de los estados inicial y final. Si calculamos el cambio en la energía interna para una trayectoria reversible determinada, esta va a tener el mismo valor para todas las demás trayectorias, incluyendo las irreversibles. Más adelante se verá cómo la entropía también es una variable de estado, al igual que la energía interna, en la que cualquier proceso irreversible que sufra puede hallarse a partir de un proceso reversible escogido apropiadamente para que tenga los mismos estados inicial y final. Hablemos ahora acerca de las máquinas térmicas. Una máquina térmica es un dispositivo que convierte calor en trabajo útil. Esto es así. La energía fluye a un sistema en forma de calor y parte de esa energía va a salir del sistema en forma de trabajo efectuado sobre el entorno. Eso sería una máquina térmica. También se puede hacer el proceso inverso, es decir, que el trabajo se convierte en calor. Por ejemplo, fuerzas de fricción pueden convertir el trabajo en energía interna, como cuando nosotros frotamos las manos. Estas se calientan y parte de esa energía pasa al entorno en forma de calor. Este ejemplo ya lo habíamos mencionado en un video pasado. Veamos el típico ejemplo de un émbolo con gas ideal colocado sobre un depósito a temperatura T. De nuevo, si quitamos algo de peso, el gas se dilata isotérmicamente porque entra calor al gas a partir del depósito y el gas efectúa trabajo sobre el entorno. Y puesto que la temperatura es constante, vamos a tener que la energía interna también es constante y por lo tanto tenemos acá una máquina que ha convertido calor en trabajo. Bajo estas condiciones, esta máquina térmica no sería muy útil, pues no podría operar indefinidamente. Esto es porque a la larga nos quedaríamos sin peso que quitar de encima del émbolo, o el émbolo llegaría hasta la parte de arriba de las paredes y ya no podríamos continuar.
Una máquina útil debería ser una que opere en un ciclo, es decir, regresando al estado del que partió, realizando un trabajo cada vez que se efectúe el ciclo. Veamos este esquema de un proceso cíclico que se podría usar como base para una máquina térmica. Este tiene varias etapas que se pueden ir haciendo en pequeños incrementos de manera que sea reversible. De nuevo, suponemos acá un cilindro de gas situado en un depósito térmico cuya temperatura es fácil de ajustar. Pero antes de analizar el ciclo, hablemos acerca de la convención de signos. Vamos a tener que si el calor entra al sistema, se va a considerar calor positivo y negativo cuando sale del sistema. Entonces, esos son los signos que vamos a estar ocupando para el calor. Y en el caso del trabajo, el trabajo va a ser positivo al ser hecho sobre el sistema, es decir, que haya una reducción de volumen, una compresión, y va a ser negativo cuando sea trabajo hecho por el sistema sobre el entorno, es decir, el cambio de volumen va a ser positivo y vamos a tener ahí una expansión. De nuevo, trabajo positivo si es trabajo hecho sobre el sistema y negativo si es trabajo hecho por el sistema. Y cuando estemos trabajando con ciclos, vamos a tener que el trabajo neto va a ser negativo si el ciclo va en sentido de las agujas del reloj, en sentido horario, y positivo si va en sentido antihorario. Volvamos entonces al ciclo que nos interesa analizar. Veamos primero la etapa A-B. Vamos desde el punto A hasta el punto B. Acá, antes de ver eso, pues vemos que todas estas líneas que están acá, estas líneas punteadas, son líneas isotérmicas. Eso significa que la temperatura en cada una de estas líneas es constante, es la misma. Y recordemos que las líneas isotérmicas, a medida que se alejan del origen, nos indican temperatura cada vez mayor, de manera que aquí la que tiene mayor temperatura es la temperatura C, es un poco menor la temperatura D, un poco menor B y la más pequeña sería A. Ok, entonces ahora veamos, decíamos, esta parte del ciclo. Vamos desde el estado A hasta el estado B a través de este proceso. Lo que vemos acá es un aumento de temperatura porque pasa de la temperatura A a la temperatura B. Aumentamos la temperatura del sistema y le añadimos peso, de modo que la presión va a aumentar, pero lo va a hacer a volumen constante. Luego, en la etapa que va desde el punto B hasta el punto C, el proceso que va desde B hasta C, sigue el aumento de temperatura porque pasa de tener una temperatura B a una temperatura C. Acá dejamos que el gas se expanda o se dilate y lo hace a presión constante. Veamos ahora la etapa desde el estado C hasta el estado D. Vemos que la temperatura disminuye porque está pasando de una temperatura C, que es mayor, a una temperatura D, que es menor. Acá retiramos peso del émbolo de manera que la presión va a disminuir, pero lo va a hacer ahora a volumen constante. Finalmente tenemos la etapa que va desde el punto D hasta A. Acá disminuimos de nuevo la temperatura y mantenemos constante la carga en el depósito para que la presión sea constante y reducimos el volumen. Como la temperatura aumenta en los procesos 1 y 2, vamos a tener que el calor 1 y el calor 2 son positivos porque están entrando al sistema y los calores 3 y 4 son negativos porque salen del sistema. También observamos que el trabajo es negativo en este ciclo porque es un ciclo que se da en sentido horario. ¿Qué sucede en general con la energía? Vamos a tener primero que el calor que entra, Q-in, es el calor 1 y 2 y el calor que sale, Q-out, es el calor 3 y 4. El calor neto o calor total va a ser la sumatoria de estos dos calores. El calor que entra más el calor que sale nos va a dar como resultado el calor neto. Acá le vamos para remarcarle que el calor out es calor que está saliendo del sistema y por lo tanto es negativo. Vamos a escribir esta sumatoria entre barras de valor absoluto. Tenemos que entonces el calor neto va a ser igual al calor que entra menos el calor que sale.
Como en un ciclo el cambio en la energía interna del sistema es cero, por la primera ley de la termodinámica tendríamos que el trabajo va a ser igual al negativo del calor. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a el calor neto, que es igual a su vez al calor que entra menos el calor que sale. Sería útil definir ahora la eficiencia. Esta es la cantidad de trabajo hecha por el sistema dividido entre el calor que entró al sistema, el calor in. Luego, como el trabajo ya habíamos dicho que es el calor que entra menos el calor que sale, podemos hacer la sustitución de esta expresión en la de eficiencia y escribimos en lugar de trabajo que es calor que entra menos calor que sale dividido entre el calor que entra. Si distribuimos este denominador, vamos a tener esto, el calor que entra entre el calor que entra menos el calor que sale entre el calor que entra. Y haciendo ahí la reducción, pues nos va a quedar que la eficiencia se puede calcular así. Va a ser 1 menos la razón del calor que sale entre el calor que entra. De aquí vamos a ver que si este calor que está acá se reduce, si esta cantidad de acá se va reduciendo, entonces esta fracción va a ser cada vez más pequeña y por lo tanto a 1 le vamos a ir quitando siempre una cantidad más pequeña, se va a ir haciendo la eficiencia más grande. Si el calor de salida se reduce, la eficiencia aumenta. Ahora, si el calor de salida se hace 0, vamos a tener una eficiencia igual a 1 porque toda esta fracción se eliminaría y entonces la eficiencia sería 1 o el 100%. Si se pudiera tener un ciclo en el que el calor descargado se reduce a 0, tendríamos una máquina 100% eficiente. Una forma de la segunda ley afirma que una máquina perfectamente eficiente no existe, es imposible. Y el enunciado es este: en un proceso cíclico no es posible convertir calor enteramente en trabajo sin que exista algún otro cambio. Este enunciado se conoce como el enunciado de Kelvin-Planck. Acá algún otro cambio se refiere a el calor de salida. Esquemáticamente podemos pensar en una máquina térmica así. Esta es una máquina ideal. En esta máquina ideal, esto es un depósito caliente y entonces acá entra calor al sistema y la máquina convierte todo ese calor enteramente en trabajo. Pero en realidad sucede esto. Tenemos un depósito caliente que se encuentra a una temperatura caliente. De esta manera entra calor al sistema. Y esta energía que entró al sistema en forma de calor se va a convertir parte de ella en trabajo, pero parte de ella va a ser calor que sale, calor que se desecha hacia un depósito frío. En este caso hemos colocado lo ancho de las flechas proporcional a la cantidad. Vemos que acá la misma cantidad de calor que entra es la misma cantidad de trabajo que sale, pero acá la cantidad de calor que entra se divide entre parte de ella se hace trabajo y parte de ella es calor desechado. Los ciclos de las máquinas se llevan a cabo sobre sustancias que se llaman sustancias de operación. En el ejemplo que acabamos de revisar, la sustancia de operación fue el gas ideal, pero podemos tener una gran variedad de sustancias de operación. Por ejemplo, agua que absorbe calor caliente y se convierte en vapor y luego libera el calor que se convierte en calor frío, condensándose y volviendo de nuevo a ser líquido. Haciendo la aclaración, el combustible en un motor no es una sustancia de operación, pues lo único que hace es mantener la temperatura caliente TH en el recipiente caliente para tener un flujo de calor caliente hacia el sistema. Hablemos ahora acerca de los refrigeradores. Estos son básicamente máquinas térmicas en sentido inverso. Funcionan también a base de procesos cíclicos que se recorren en el sentido inverso que lo haría una máquina térmica. Si lo representamos con un esquema tendríamos esto. El calor frío se extrae del depósito frío y el calor caliente se descarga a un depósito a alta temperatura. Se ve en este caso que en el refrigerador perfecto todo el calor caliente es igual al todo el calor frío es igual al calor caliente. Pero en un refrigerador real esto no es así.
en un refrigerador real vamos a tener que el calor frío siempre va a ser menor que el calor caliente. Y esto es porque hay que hacer trabajo para que se lleve a cabo este proceso, porque este no es un proceso natural. Al igual que en las máquinas térmicas no hay cambio de energía interna, en el ciclo del refrigerador tampoco hay cambios en la energía interna. Y esto hace que el calor sea igual que el trabajo, o sea que el trabajo va a ser igual a el calor caliente menos el calor frío. En el refrigerador, el calor frío entra al sistema, por lo tanto es un calor positivo porque está entrando, mientras que el calor caliente sale del sistema y por eso es que lo vamos a considerar negativo. También vamos a tener que hay trabajo hecho sobre el sistema, por lo tanto el trabajo va a ser positivo. Análogamente a cómo se calculó la eficiencia en el caso de una máquina térmica, en el caso de los refrigeradores tenemos el coeficiente de rendimiento que se llama K. Le decimos rendimiento nada más, y este va a ser la razón entre el calor frío dividido entre el trabajo. Lo podemos expresar también de esta manera. Dado que el trabajo, ya habíamos dicho, era el calor caliente menos el calor frío. De estas dos formas se puede calcular el rendimiento en el caso de una máquina refrigeradora. De esta expresión vemos que si un refrigerador tiene trabajo cero, entonces vamos a tener que el calor caliente va a ser igual al calor frío. Y entonces esto se haría cero. Y esto se volvería infinito, el rendimiento sería infinito y el refrigerador sería perfecto. Y eso no es posible. Podemos escribir entonces la segunda ley de esta forma. En un proceso cíclico no es posible que fluya calor de un cuerpo a otro de mayor temperatura, sin que exista algún otro cambio. Este enunciado se conoce como enunciado de Clausius. Y el otro cambio, aparece ahí algún otro cambio, se refiere a el trabajo que hay que hacer sobre el sistema para hacer que el calor se mueva de esa manera, pues como ya lo habíamos mencionado, la forma en que se mueve el calor en un refrigerador es contraria a lo que sucede naturalmente. Clausius entonces nos está diciendo que los refrigeradores perfectos no existen. Un refrigerador doméstico ordinario tiene como sustancia de operación un líquido que se llama freón, que circula dentro del sistema. El depósito a baja temperatura es la cámara fría o congelador, y el depósito caliente es el cuarto donde tenemos el refrigerador, que por lo general es la cocina. El trabajo lo efectúa un motor que impulsa la unidad, y el valor típico del rendimiento para un refrigerador así normal doméstico es 5. Veamos ahora la equivalencia entre los dos enunciados que tiene la segunda ley. Veamos si son equivalentes entre sí. Esta equivalencia la vamos a demostrar, o se puede demostrar, viendo que si se viola uno de los enunciados, entonces se viola el otro también, porque ambos son equivalentes. Supongamos entonces que existe una máquina térmica perfecta, es decir, vamos a tener que podemos convertir todo el calor de entrada en trabajo. Y luego vamos a usar este trabajo para impulsar a un refrigerador ideal. Así, tenemos ahí la máquina térmica ideal, todo el calor que entra se convierte en trabajo. Y ese trabajo lo vamos a utilizar para impulsar a una máquina o refrigerador real. De manera que el refrigerador está tomando calor del depósito frío, este es calor frío prima, y está bombeando calor caliente hacia el depósito caliente. Le vamos a llamar QH'. Vemos acá que el calor caliente prima es igual a la sumatoria del trabajo más el calor frío prima. Así, este calor caliente prima va a ser igual a la sumatoria de estos dos que están entrando. Si consideramos la máquina térmica ideal y el refrigerador real como un solo aparato, el trabajo sería una característica interna de este aparato y no estaría en ningún momento intercambiando energía con el entorno, por lo que el aparato va a tomar calor frío del depósito a baja temperatura y lo va a transferir al depósito de alta temperatura, y se va a transferir hacia ahí una cantidad neta de calor.
el calor neto que se deposita en el depósito caliente viene dado por la sumatoria del calor caliente prima menos el calor caliente que es de este otro depósito. Pero como el calor caliente es igual al trabajo, entonces vamos a tener que el calor caliente prima menos el calor caliente es lo mismo que tener el calor caliente prima menos trabajo, y esto es igual al calor frío prima. Entonces el aparato combinado actúa como un refrigerador perfecto, tomando todo el calor frío prima del depósito a baja temperatura y bombeándolo como calor caliente prima al depósito de alta temperatura sin que se efectúe ningún trabajo. Así estaríamos violando también el segundo enunciado, el de Clausius. Entonces vemos que a partir de la violación de uno de los enunciados se está violando el segundo también, y por lo tanto ambos enunciados son equivalentes. Continuaremos hablando más acerca de ciclos en un próximo video. Gracias.